Hola gente, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Como siempre, somos el podcast Conversaciones desde el Antropoceno. eh, y como siempre, partiendo después de este intro de este tema épico de Oliver Twist, Tumulto. Muchas gracias a las personas que nos escuchan hoy, que nos siguen escuchando a esta conversación, ¿cierto? Que aquí con nuestro partner sacamos con harta personalidad, Así es, sin miedo al que dirán. al Así éxito, que aquí estamos. al Bueno, como éxito. siempre, me presento, soy Nicolás Aravena, profesor de matemática, y estoy con mi colega, ¿cierto? Escritor, Cristian Cortés. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estamos? Saludos a todos. Profesor de filosofía y Sí, con ganas de aprender y saber cosas y tratar de compartir mi poco conocimiento con las personas. Eso básicamente. claro. La idea, bueno, de este podcast es que igual nosotros aquí tengamos una conversación y con Cristian siempre conversábamos en el liceo cuando se podía, cuando se puede. Pero últimamente ha estado escaso, que te he visto poco en el liceo, Cristian, como que más pocos días, Menos. menos días, ¿cierto? Sí, Y estás en Jovil igual, así que no. Ya por en Olavarría, Camilo Olavarría o algo así. claro. Ah, ¿verdad? No, estás en el Rosita Renal, que está en Camilo Sí, Olavarría. Sí. eso. Ya, y cuando está en el liceo, uno está full, pues no hay tiempo como para sentarse siquiera a conversar ni en los recreos casi. Así que, Claro, así es. bueno, Cristian, yo te iba a contar que estuve revisando las estadísticas del canal y bueno, agradecer a las personas que nos escuchan. Por Spotify tenemos oyentes de Chile principalmente, ¿cierto? Pero igual hay gente que nos está escuchando desde Canadá, desde España y México. Así que Quiero. ante ese Wow, alcance, bueno, muchas estamos gracias. internacionales. Sí, ¿no? Sí, Esa es la internacional, gracia de la internet. claro. Y bueno, y gracias a Adrián también, ¿cierto? El profesor Adrián Muñoz, que eh, cuando nos habló de Canadá, yo creo que igual influyó cuando él nos contó su experiencia en Canadá. Yo creo que es posible que si él desea, si es que él quiere, lo tengamos en otro capítulo, y Sí. también ahí tenemos ese alcance. Bien, bueno, Cristian, el día de hoy, y bueno, principalmente este episodio, antes de pasar a este episodio, bueno, la gente habrá notado que en el episodio anterior eh, hubieron posiciones encontradas acá, ¿cierto? Esa es la gracia del podcast, lo habíamos dicho en el primer episodio que aquí nosotros somos colegas, nos llevamos bien, pero no necesariamente tenemos la misma perspectiva de las cosas. Así que, bueno, y esta es la gracia de esta conversación, ¿cierto? Que Así es. en bastantes cosas podemos tener posturas similares, pero hay otras donde no necesariamente. Así que, pero aún así seguimos conversando. Esa es tenemos ese espíritu democrático de respetar la opinión del otro y conversar a pesar de que hayan posturas distintas. No sé, Cristian, Así es. si quieres agregar al respecto. No, muy bien, pues el respeto ante todo y eso enriquece, la divergencia va enriqueciendo el diálogo porque sería fome que los dos pensáramos siempre lo mismo y estaríamos todo el rato sintiendo, sí, tiene razón, sí, bacán. Entonces no habría una dinámica si los dos pensásemos igual. Entonces el hecho de pensar distinto nos hace que esto se enriquezca, pues, y así aportamos ambos desde nuestras trincheras. Claro, efectivamente. Bueno, Cristian, bueno, principalmente el capítulo de hoy tú nos quieres contar respecto al tema que habíamos comenzado el episodio anterior, aunque nos fuimos para otro lado, o sea, creo que con suerte alcanzamos a hablar del consumo, eh, que los padres tuvieran cuidado respecto a lo que consumen los hijos. No sé si esa era una parte del mensaje, Así eh, es, pero más o hoy tú menos. quieres seguir ahondando en el tema. Eh, Cuéntanos, Cristian. Gracias, Dani. Sí, mira, es que el otro día, como nos pusimos a pelear, no pudimos avanzar mucho, pero esto es parte del juego, y eso es lo bonito. Sí, pues, Pero no alcancé a transmitir lo que quería decir, pero eso está bien porque igual quizás un poco largo y está bien, quiero ser también bien sistemático porque esto es muy amplio. Entonces quiero empezar desde lo más básico y es un tema
que yo sé que a cual más, cual menos, a todos nos apasiona de nuestra propia individualidad, porque hoy en día nos estamos dando cuenta de que cada vez más la ciencia nos está diciendo, como yo lo he dicho otras veces, ya nos dice hoy en día que la materia es algo prácticamente que no existe, ¿no? Prácticamente casi no existe, el 99,999% de la materia es casi vacío, casi nada. Es todo vacío, ¿cierto? Todos son campos de interacción que fluctúan, entonces, más bien, lo que somos en realidad, nosotros somos energía cristalizada o materializada, ¿cierto? Congelada o con baja frecuencia, que hace que esto que se plasme en algo tridimensional. Pero en realidad es energía. Como es de baja frecuencia, ¿cierto? Se estructura, ¿cierto? Una especie de cristal líquido, ¿cierto? Que se hace darle densidad y darle también volumen. Pero en realidad somos energía condensada, como decía Einstein. Entonces, eso lo cambia todo. Reconocer eso, primero que todo, hace que se vaya a las pailas el mecanismo que predomina aún en la ciencia, que se resiste el paradigma cierto antiguo, y también abre una tremenda nueva perspectiva, una visión totalmente distinta del universo, de la realidad, de todo. Entonces esto es una cosa así como una bomba, ¿cierto? Que curiosamente se ha tardado en llegar y que la gente se dé cuenta. Yo creo, de nuevo me pongo conspiranoico y suspicaz, que esto es totalmente, digamos, deliberado, que se intente que la gente desconozca la propia esencia del ser humano. Y yo lo voy a explicar de la manera más, ojalá, didáctica posible, desde mi pequeña perspectiva humilde, ¿cierto? De mi ignorancia como profesor de filosofía, que siempre reconoce su ignorancia con humildad, ¿cierto? Pero que también eso mismo le impulsa a intentar, digamos, ir avanzando de a poquito y te va llevando a ciertas cosas. Entonces, ahora quiero continuar con la ponencia del otro día, a ver si se puede, Daniti. Sí, mira, oye, mientras ahí abres el PPT que nos quieres presentar, bueno, lo que tú dices para algunas personas que dicen que en esta época, por ejemplo, las cosas que hemos pasado, la pandemia, los conflictos bélicos, la evolución, no sé, que ha tenido el calentamiento global, de alguna manera la información, el hecho de tenernos en pánico, hacen que nosotros emitamos cierta frecuencia de energía bajas, y que cuando esas frecuencias, y esto lo dicen algunos amigos que tengo que son que piensan más en ese tipo de conspiraciones, están más adentrados, dicen que ese tipo de frecuencia de alguna manera es alimento para cierto tipo de seres. La verdad que y ellos como que cada cosa que pasa le toman sentido con ellos, y de alguna manera es como lo que uno veía había una película de, creo que se llama, de Jack Frozen, como la leyenda donde sale como un monstruo. Es una película para niños, donde sale como que el miedo alimenta a tipos de seres que se alimentan de tus miedos, que aparecen en tus pesadillas, y que al parecer hay una guerra como en el mundo respecto a eso. O sea, hay seres que tienen como su alimento el miedo de las personas, y se contrapone al no tener miedo, ¿cierto? A lo contrario. Y que hay una especie de lucha. Entonces yo creo que nuestra audiencia, que fundamentalmente es gente joven o adultos jóvenes, también nos escuchan personas mayores. Bueno, si uno ve esa película, es una película para niños de Disney, creo. Pero mis compas que creen más en estas cosas, más o menos por lo que les he entendido yo, quizá yo he entendido mal, a eso se refieren, que estamos viviendo una época en la que, como dices tú, posiblemente, intencionadamente, están ocurriendo estas cosas, la pandemia, hechos globales, las crisis que estamos viviendo para hacer de alguna forma insumos para ciertos poderes. Así que ahora, ¿qué poderes? ¿Qué frecuencia? Así en detalle, de eso no sé nada. Y la verdad no sé si me quiera meter en eso ya. Así que porque yo he visto a muchas personas
o sea, por ejemplo, con el tema Maufo, y después tienen paranoia. O sea, en realidad no he visto muchas, pero la que he conocido, porque tampoco quiero meterme en ese mundo. A las que he conocido que realmente están metidas en ese mundo, después viven con cierta paranoia, viven con mucho miedo, muy perseguidos. Y entonces, la verdad es que puede que prefiera, no sé, estar como estoy, y, y de alguna manera, si la verdad se nos revela, la verdad, ahí estar preparado, ¿ya? Y bueno, pero de momento esa es como mi postura. No, todavía no me Ya, tomo pues. la pata a los caballos, por decirlo de una manera. Sí, Cristian, mira, como tú dices, sí, pues el miedo y la ignorancia son muy amigas, van de la mano. Mira, el miedo, la ignorancia y el odio son muy amigas. Entonces, uno van de la mano, básicamente. Imagínate que esto no es nuevo, si esto lo dijo claro, desde Sócrates. Sócrates ya lo decía, Sócrates, ¿cierto? El ser humano por naturaleza es bueno. ¿Por qué hace el daño, claro. el mal? No lo hace por mal, lo hace por ignorancia. Entonces, la ignorancia y el mal van de la mano y son como son como se Pero entrelazan. La no culebra, sé, pues. no sé. De allí no estoy tan de acuerdo en ese sentido, porque de ser así, como que en realidad el mal no es mal. O sea, si lo hace de ignorancia, bueno, esa no sería mal, porque no está consciente de lo que hace. Yo creo que Y a cuando eso uno, apunta claro, yo la creo, idea de la conciencia, po, darte cuenta. Entonces la claro, persona pero hay mientras personas yo creo que hay personas, sobre todo en poderes así grandes, muy conscientes del daño que hacen, lo hacen igual. Entonces, allí yo no creo que, no sé, la ignorancia implique que hagan mal, porque ellos sí, pero sabiendo el mal que hacen, lo hacen igual. claro, buen punto, pero resulta que ¿qué hubiese respondido Sócrates? Sócrates se dicho entonces que entonces no sabes, crees saberlo. Entonces la diferencia entre conocer y saber, eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Hay dos diferencias, conocer y saber. El ¿Ya? conocimiento, ¿cierto? Tú puedes conocer todo lo que te hace mal, pero si lo haces, entonces no lo sabes. Porque el saber tiene que ver con el hacer. Yo sé andar en bicicleta, yo sé nadar, eso es hacer. Yo puedo tener todo el conocimiento, toda la teoría de nadar, de andar en bicicleta, pero si no lo sé hacer, entonces, ¿por qué no lo hago? O sea, es ética. Por eso que hay la relación entre el saber, la sabiduría y la ética. Eh, entonces, por ejemplo, por eso que Sócrates decía que había que tomar conciencia, y eso te hace hacer eso. Entonces, esto, como te digo, esto no es nuevo, es súper antiguo. Los antiguos le decían, por ejemplo, en las religiones, ciertos estos seres que son muy iluminados, que venían a iluminar a las personas que no sabían, que le decían, oye, mira, ¿para qué le van a explicar? Porque no van a entender. Cree, esto, mira, esto es así. Tú haces esto, tienes que hacer esto, tienes que tender hacia el bien, tienes que amarse, pero no me preguntes por qué, pero créeme, esto, ten fe. Pero entonces hoy en día estamos en una época donde hay mucho conocimiento, la humanidad ha alcanzado ciertos niveles de conocimiento y estamos a la edad en que podemos lograr la conciencia y seguirnos potenciando. Entonces, todo tiene que ver con la conciencia. Y lo aquí voy a intentar demostrarlo con estas imágenes y ahí vamos a tratar de seguirme y hacerme preguntas si podéis. Pues yo voy a intentar aquí explicar de a poquito Pero, esta idea, esta noción. a ver, Dime. disculpa si me voy al extremo, Cristian, pero si pensamos en Hitler, en ¿En qué? ¿Ya? Adolf Hitler, ¿Sí? él el mal que hizo, ¿lo hizo de ignorancia? ¿O lo hizo sabiendo lo que Claro, pasó? Sócrates hubiese dicho que primero lo hizo por ignorancia. ¿Por qué? Porque él, de alguna manera, mira, ¿qué es lo que decía Sócrates? El bien supremo es la sabiduría. ¿Cuál es el mal de todo, el origen de todos los males? La ignorancia. Entonces la gente, ¿qué pasa? Confunde, porque el ser humano, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere llegar a ser feliz. Todos buscamos la felicidad. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la felicidad de un caballo? Pucha, no sé, pues correr, saltar. La felicidad de un perro cuando se realiza. Qué sé yo, su perro que se realiza en su condición. Ya, ladrar, qué sé yo, mover la cola, ya. ¿Cuál es la esencia del humano? El humano es pensar. Ya, por lo tanto, un humano pleno y feliz sería aquel humano que ocupa ese conocimiento, ¿cierto? Ocupa esa herramienta que tiene. Pues el caballo son las patitas, ¿cierto? El perro, qué sé yo, el hocico, morder.
el humano tiene la cualidad o la naturaleza es pensar. Por lo tanto, un humano realizado es un humano que sabe. Entonces, esa es la felicidad. Eso te va a llevar a la autorrealización en el humano. Entonces, ¿qué pasa? La idea es que, o sea, lamentablemente, la sociedad confunde felicidad con el medio, o sea, el fin en sí mismo, que la felicidad, lo confunde con los medios, que es la riqueza con la felicidad. Entonces, todas esas cosas, el éxito con la felicidad, el honor, entonces, etcétera. ¿Cuál es el origen de todo esto? Que nosotros confundimos placer con felicidad. Entonces, y el placer es algo externo y la felicidad es algo interno que se trabaja. Claro. En este caso, por ejemplo, Hitler, como tú me dices, ¿cuál era la naturaleza? Que igual mucho basado en Nietzsche, el filósofo, ¿cierto? Que es lo que él deseaba como pleno, felicidad máxima, era que se desarrolle al máximo el ser humano, ¿cierto? Y eso implica someter al otro, ¿cierto? Expandirse, ¿cierto? Su esencia, porque los superiores. Pero eso era, estamos hablando del ego, no estamos hablando de la esencia. Estamos hablando de la parte material del humano, no la parte espiritual. Porque ahí sería que yo tengo que someter al otro, pisarlo, ¿cierto? Porque yo me tengo que realizar. Nietzsche es el parangón del ego y se ocupó mucho bien. El capitalismo lo ocupó mucho. Uno de los bases teóricas del capitalismo es Nietzsche y Darwin. Son los dos grandes teóricos. Y por eso que se resiste tanto este modelo, ¿cierto? Que es tan darwiniano. Pero ¿por qué nadie sabe de Margulis? ¿Por qué nadie habla de la científica que está a la altura de Darwin, que explica la otra mitad de Darwin? Porque Darwin explicaba la evolución de la especie a través de la materia, ¿cierto? Es la materia la que va moldeando la especie. Pero ¿qué pasa con el espíritu? Lo dice Margulis. Margulis habla de la endosimbiosis, de los organismos que se van evolucionando a través de la cooperación, digamos, como una unidad, más allá del ego, ¿cierto? Que intenta entregarte, ¿cierto? Por la especie, ¿cierto? Por el bien superior. O el supremo, el amor, ¿cierto? Y ahí te explica todo, te explica la endosimbiosis, te explica cómo la célula eucarionte, ¿cierto? Se transformó gracias a que había una célula, ¿cierto? Que se asoció con la otra, pero no en términos de ego, sino que por formar una unidad superior entre ellos dos. No porque no es asociacionismo, ¿cierto? Como una especie de comensalismo que somos socios, ¿cierto? Yo me beneficio, tú te beneficias y listo. No es así. Se vincularon los dos, fueron más allá de su ego y formaron otra cosa más bacán, más bonita. En este caso, por ejemplo, la célula eucariota. Entonces, ¿qué es lo que hacía, por ejemplo, la primera célula? Que eran en un ambiente sin oxígeno, ¿cierto? La anaeróbica, no había oxígeno. Pero después cuando empieza a aparecer el oxígeno, esas células empezaron a morir. ¿Y qué es lo que hizo la célula eucariota que tenía la capacidad de vivir en un ambiente con oxígeno? La absorbió, como que la protegió, ¿cierto? Y esa celulita pudo vivir sin oxígeno en un ambiente donde adentro de ella misma, porque ahí no había oxígeno. Pero a cambio, ¿cierto? Ella le daba la energía que obtenía a través de la ATP, o sea, que producía con lo que le alimentaba a la célula de afuera, ¿cierto? La alimentaba y le daba energía. Y así hay muchos ejemplos de la naturaleza de endosimbiosis, cooperación. Entonces, ¿y por qué no se habla de eso? Pero oye, Margulis, para no dispersarnos tanto como el capítulo anterior, o sea, lo que yo me hacía un poco ruido lo que tú dijiste, era que la ignorancia, de alguna manera, como un insumo para el mal. Algo así había entendido, pero sí, más o menos. Pero tú decías que, por lo que entendí yo, las personas que hacen el mal es porque son ignorantes del mal que hacen, o son... eso es lo que yo quizá me hizo ruido, lo entendí mal, y por eso puse el caso de Hitler. ¿Hitler acaso no sabía del mal que hacía? Y porque si no lo sabía, o sea, podríamos, no sé, darle cierta cuota de inocencia, pero es que él creía que la raza, ¿cierto? Los judíos eran una raza inferior, no eran humanos. Entonces, por lo tanto, no tenían los derechos humanos, ¿cierto? Para ellos, esa es su creencia, ven la ignorancia. Entonces, o quizás él actuó de mala fe, a lo mejor sabía que tenían alma, pero de alguna manera de mala fe dijo no tienen alma, pero porque su fin era aniquilarlo. Pero por lo menos no se sabe, eso no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos que hoy en día que Hitler
es muy probable que siga de alguna manera existiendo porque su espíritu o la energía prevalece. Mira, esto lo voy a demostrar ahora. Si esto, lo que voy a decir es muy descabellado o puede parecer, pero me lo voy a jugar nomás. ¿Por qué? Porque viene nuestra invitada a la próxima la sesión, que ella es un ser para mí muy, muy extraordinario, que me hizo cambiar, me remeció todo mi ser, mi forma de pensar, y estoy sumamente ansioso por estar con ella. Y ella nos va a explicar mejor esto, pero yo puedo dar una antesala, ¿cierto? Más o menos a grandes rasgos, cómo más o menos se va gestando esto, y tiene unas bases teóricas y científicas. Yo lo voy a demostrar acá, o sea, por lo menos es lo que dice la ciencia, si no es por jactarme, sino que lo voy a decir, la evidencia de alguna manera también tiende a lo mismo. Entonces este nuevo paradigma de la ciencia estaría ahora, digamos, explicando una serie de fenómenos que para la ciencia hoy en día son inexplicables. Esto explicaría... Aquí vamos a hablar, pero ahora mejor voy a empezar. Estoy ansioso. Aquí va. Aquí, Cristian. Mira, aquí vamos a estar atentos. ¿Veo, no? ¿Quieres hablar? Se está empezando a ver lo que quiere mostrar. Claro, entonces ahora vemos tu computador. Cristian ahora está empezando a mostrar, ¿cierto? Su presentación. Esto fue lo que hablamos en la sesión anterior, sí. ¿Cierto? El desarrollo espiritual de nuestros hijos. Claro. Ya, sigamos. Entonces, y luego pasamos a una frase de Sócrates. ¿Sí? Sí, la frase de Sócrates. Ya, ahí cierto. Sí, y eso que yo creo que quedó clara la idea de esa frase. Y luego de eso de cómo los hábitos moldean el destino. Imagínate, el destino, estamos hablando de que el destino lo hacen parte del pensamiento mismo, ¿cierto? Buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones. El lenguaje, como crea realidad. Imagínate, nosotros tenemos un lenguaje totalmente grosero. Aquí Conce es la segunda ciudad de Latinoamérica con mayor cantidad de garabatos. No gana solamente Cali, eso es un estudio. O Medellín, no me acuerdo, una de las dos ciudades de Colombia. Pero eso implica que usamos un lenguaje muy violento y el lenguaje también crea realidades. Tenemos que ser cuidadosos con eso. Ya, sigamos, mira. Esta es la tercera diapo. ¿Qué hábitos inculcamos a nuestros hijos hoy? ¿Se ve? Sí, se ve. Entonces, imagínate, de chiquitito, muchas estamos viendo, ¿cierto? Estamos de alguna manera delegando a nuestra responsabilidad como padres, pero se entiende porque el sistema como es, ¿cierto? Que nos absorbe, y como decía en la sesión anterior, de que los papás llegan muertos, ¿cierto? Reventados de la pega todo el día, cansados, y lo único que quieren es llegar a descansar, y si ven que el hijo está tranquilito en el celular, bien, pero el problema es eso, porque los niños están cada vez más desvalidos, vulnerables, están susceptibles a cualquier cantidad de estímulos que son nocivos, ¿cierto? Que apuntan hacia el hiperconsumo, porque eso es lo que intenta el sistema, ¿cierto? Que la maquinita siga y se nutra a través del consumo. Entonces los niños están cada vez más dados a esto desde chiquitito, y desde chiquitito están los niños abocados a lo que es el consumo. Esto lo hablamos ya, así que sigamos. Esto quería comentar: principales causas de muerte en jóvenes chilenos según la CONACET, Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito. Esto fue del 2018, pero no ha cambiado mucho. Creo que no había otro estudio, pero no ha variado mucho esto. Mira, imagínate, en los jóvenes, la causa de muerte la primera causa de muerte externa es con un 60%. El 60% son de las muertes de causas externas, ¿cierto? La primera corresponde a suicidios. Cáchate la onda. Suicidio, la primera causa de muerte externas. Y la segunda, accidente de tránsito. Fíjate, también va de la mano. Accidente de tránsito. O sea, la gente está totalmente extraviada. Todos quieren, ¿cierto? El placer, qué sé yo, me creo Filipaldi, y somos bacanes, ¿cierto? Esa es la cultura del ego. Entonces no hay ni un valor hacia la vida. Entonces, ¿cuál es la causa de todo esto? ¿Qué pongo acá? Pues lo que te comentaba antes, confundir placer con felicidad. Nosotros confundimos placer con felicidad de chiquitito. Estamos siempre, ¿cierto?, en la dopamina, como comentábamos otras veces. Queremos estar todo el rato en la pantalla, y queremos más y más, y más encima está un efecto bola de nieve, porque el cuerpo trata de protegernos, ¿cierto?, de esta cantidad de información tremenda, para producir menos dopamina. Pues entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Los receptores de la dopamina se bloquean, pues.
Entonces hay menos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Producimos más todavía, estamos con la pantalla o lo que sea, cualquier adicción. Entonces es un efecto bola de nieve que al final vamos generando tremendo problema en nosotros. Eso nos lleva, en cierto, a una pobreza espiritual. Y eso a su vez implica una falta de sentido de la vida. Entonces, fomentar los hábitos de vida materialista y consumista en los primeros años, como decíamos en la sesión anterior, también hablamos de la mala alimentación, entre otras cosas, que son muchas cosas, ¿cierto? Los hábitos materialistas y consumistas. Nos llevan entonces todas estas cosas a un ego exacerbado. ¿Y qué es lo que es un ego exacerbado? ¿Cierto? Un anhelo de riqueza, de fama, éxito, ¿cierto? La vida, todo lo que nos lleva a esta vida de consumo, este sistema materialista en el cual seguimos, o el sistema intenta mantenernos sumidos, ¿cierto? Para que olvidemos nuestra de verdadera naturaleza. Eso nos genera estrés. Y el estrés, ¿cierto? Insomnio, enfermedad degenerativa, inestabilidad emocional y psicológica, y que nos va a llevar eso a su vez también a una falta de sentido, y ahí sigue de nuevo la vuelta de nuevo, ¿cierto? Nos estamos enfermando. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? ¿Qué podemos hacer? Bueno, como decía un filósofo del siglo pasado, el siglo XXI va a ser un siglo espiritual o no va a ser. Entonces tenemos que darnos una vuelta hacia la espiritualidad. Vivimos una paradoja. Nunca en la historia de la humanidad había habido tanto conocimiento, pero a su vez tanta ignorancia de quién en verdad somos. Se ha perdido esto, el nihilismo, ¿cierto? Esta desazón del sentido, del sinsentido, nos ha llevado a esto. Pero, ¿qué es el espíritu? ¿Qué es el espíritu entonces? Aquí empieza lo que quiero comentarle. La palabra espíritu, por si acaso, viene del griego pirei. Piri viene de pirei, que significa fuego. ¿Ya? Este fuego interior que tenemos nosotros, ¿cierto? Que nos hace, por eso estamos calentitos, ¿cierto? Y que cuando nos morimos estamos helados, ¿cierto? Nos convertimos en un cadáver, que significa caro data vermibus, carne para gusano. Pero esa es la parte externa, pero lo que está dentro, el hálito, el aliento, la inspiración, respiración y expiración del espíritu, ¿cierto? El fuego. Eso es lo que vamos a tratar ahora de dilucidar. Pero, ¿cuándo? O sea, claro, los griegos, la palabra espíritu viene de los griegos, pero yo creo que si no escucho, o sea, si mal no recuerdo, esta concepción de espíritu ya otras civilizaciones la tenían antes y de alguna manera la desarrollaban, ¿o no? Claro que sí, no, si esto venía de los egipcios, y también aquí todo esto viene en Oriente también se dio, si todo esto está enlazado, si mira, si nosotros como humanidad, mira, esto igual va a ser discutible lo que voy a decir y no quiero adelantarme a eso, pero sí o sí te puedo decir de que la humanidad, este es un saber milenario que se pierde en el tiempo. Nosotros sabemos, se viene esta noción de que nosotros no somos seres materiales, sino que estamos hechos de algo más allá de la materia. Y no sé por qué se pierde esto, aparece en la época, en la ciencia moderna, con lo que es ¿cuánto que se llama esto? El mecanicismo, el materialismo de la ciencia de Descartes, por sobre todo, ¿cierto? Con Newton, la concepción mecanicista del universo. Pero también en la antigüedad había discusión sobre esto. Por ejemplo, estaba Demócrito, acuérdense que es el padre de la teoría atómica. Y habían otros más, por los epicúreos, pero también estaba la noción, ¿cierto?, espiritualista por otro lado, con Platón y Pitágoras, sobre todo, también uno de los maestros de Platón. Pitágoras hablaba de que nosotros éramos seres espirituales, e incluso creía en la transmigración del alma. Nosotros, o sea, Pitágoras creía que nosotros evolucionábamos, ¿cierto? Y una especie de, ¿cómo se llama esto? De reencarnación, pues vamos avanzando, el espíritu va avanzando, ¿cierto? Y por eso que ellos eran vegetarianos. Los primeros vegetarianos que se tienen en los registros eran los pitagóricos. Ellos no comían carne porque ellos creían que el espíritu estaba desarrollándose, ¿cierto? Y los animalitos eran más evolucionados respecto a las plantas. Entonces, hay una tremenda aquí visión que se pierde en el tiempo y que se remonta quizá a muchos miles de años. Entonces, está aquí, ahí. Es que, ¿qué es el espíritu? Entonces, dime. Es que podríamos decir que o sea, a mi modo de ver, es bastante ignorante en realidad, pero hubo una época, sobre todo en Occidente, que digamos que lo que más representaba como el desarrollo espiritual, que era la iglesia católica, frenó por mucho el desarrollo de casi todas las otras áreas del humano. Entonces,
y digamos que lo haya frenado persiguiendo a los científicos, eh, imponiendo un dogma. De alguna manera, claro, yo creo que desde ahí generó un resentimiento en parte de la población, para mostrar que a lo mejor eso no era justo, no tenía por qué ser así, y de ahí, quizás de ahí en adelante, ha habido un declive en el desarrollo espiritual, quizás por un abuso de poder de quienes se decían tener el, el poder sobre el desarrollo del espíritu. Claro, fueron 1000 Especialmente años. en Occidente, claro, 1000 años frenados. Sí, 1000 años de la época que se llamaba la época oscura, se le llamó, y por eso Claro, mismo que tú dices, se llamó la época oscura. No claro, sé, no, y en esa todo, época se supone que reinaba la, la religión, o sea, la iglesia, lo que más se supone en esa época desarrollaba el espíritu. No significó un avance necesariamente para la humanidad, sino que un estancamiento, al menos en términos quizás materiales, como tú dices. Eh, pero eso yo creo que de ahí en adelante, ¿cierto? Cuando aparece el Renacimiento, de ahí en adelante como que ha ido en cierto declive la importancia que uno le da al desarrollo espiritual en la sociedad. O sea, al claro, parecer, yo creo que por eso mismo que tú dices, por todo lo que hizo, las aberraciones que cometió la iglesia, ¿cierto? ¿no? Cuando tenía el poder. Y Y de hoy hecho, en por día, eso aparece el libre pensamiento, o sea, la libertad de claro, culto. y hoy en día siguen habiendo ciertas iglesias, por lo que uno ve en su entorno cercano, que siguen cometiendo sinsentidos, entonces que de alguna manera alejan a las personas de desarrollar el espíritu de esa manera. Pero el problema es que tampoco lo hacen de otra manera, entonces sería bueno ahí empezar a ver alternativas. Cristian, nos vamos a nuestra primera pausa y seguimos. Ok. Bueno, hemos vuelto de la pausa y estamos hablando con Cristian acerca de la evolución espiritual, ¿cierto? De alguna manera hemos estado conversando respecto al desarrollo histórico que ha tenido la importancia de la espiritualidad. Eh, Vamos en cierto declive de espiritualidad. Yo creo que, como lo hemos dicho, pero esto es opinión personal, vamos en declive y digamos que para ciertos grupos de poder vamos en declive intencionadamente. O sea, para ciertas poderes del mundo, que haya un declive espiritual les conviene mucho. Entonces, estábamos conversando qué es el espíritu. Entonces, Cristian acá me dijo que es una palabra que significa el fuego, ¿cierto? Como fuego interior, una palabra griega. Y, pero ahora, Cristian, sí que estamos contando. Yo tengo unas preguntas al respecto, pero te las hago en un rato. Ok, ya pues, sí, bueno, cuando saluda al fuego, obviamente que ellos no hablaban de un fuego tal cual de una Literal, fogata, sino claro. No, un que fueguecito, algo ya, figurado. Se entiende claro, que es como figurado, sí. sí. Bueno, estamos hablando de la época oscura, pues, de la época medieval, pero no tenemos que olvidar de que ahí había una época muy bárbara, donde llegaron los pueblos germánicos, ¿cierto? Y dejaban embarrada en el orden que había en Roma y había que establecer un cierto orden, ¿cierto? Y a pesar de todo, la iglesia fue capaz de mantener, a pesar de todo lo que estaba pasando, una estabilidad. Y también no hay que desconocer eso. Pero también abusó mucho la Inquisición y todo eso. Y también a las mentes distintas, ¿cierto? Porque vio como una amenaza el conocimiento y el saber. Entonces, ¿qué es lo que hizo la iglesia? Lo primero que hizo con el conocimiento y el saber, lo quemó. Y lo que no quemó, lo escondió. ¿A dónde lo escondió? En la abadía. Entonces, los sacerdotes, ¿qué es lo que se hacían? Perdón, se dedicaban a traducir los textos griegos y latinos a los antiguos, para no darlo a conocer a la gente, porque eso amenazaba, ¿cierto?, el conocimiento y el saber, amenazaba la estabilidad de esta orden, ¿cierto?, el del credo, ¿cierto?, que estaba predominando. Pero, por ejemplo, una película que se me olvidó el nombre, El nombre de la rosa. Es El nombre de la rosa. El nombre de la rosa, sí. Claro, Clásico, clásico de lo que tú nos cuentas, ¿cierto? De sacerdotes que traducían textos y los abates. Y se hallan con aquí recuerdo que había un sacerdote que se hallaba con algo que de alguna manera contradecía su orden, ¿cierto?
Claro, sí, pues, y era un texto de Aristóteles, creo, que hablaba sobre la risa. Entonces la risa era una especie de amenaza para el modelo, al sistema, porque generaba Para el esa miedo. orden religiosa, claro. Claro, porque el miedo, ¿cierto? Como se contrapone a la risa, porque la risa es como sin miedo, no hay miedo. Entonces, si hablas tú de la risa y la gente empieza a reírse, eso quita miedo y por lo tanto quita dominación. Bueno, todo esto, hay varios temas al respecto. Porque imagínate que Descartes, por ejemplo, Descartes hoy en día se sabe y se tiene mucha sospecha de que en realidad fue asesinado. Lo mataron un sacerdote también. Se creía que había muerto a los 40 años de neumonía allá en Estocolmo, porque creo que allá en Suecia, pero en realidad parece que fue porque lo envenenó un sacerdote ahí, porque le encontraron restos en el pelo no estoy seguro si fue cianuro, no me acuerdo muy bien. Entonces, ¿por qué? Claro, porque Descartes, por mucho que hablaba, cierto, que tomaba como garante a Dios de la realidad, sin embargo, ¿qué es lo que decía Descartes? Hablaba de que se tenía que tener la razón, pues entonces eso también amenazaba este sistema, cierto, de las creencias. Y sin contar a Giordano Bruno. Giordano Bruno, oye, el padre del libre pensamiento, o sea, uno de los más grandes mártires del libre pensamiento, cuando hablaba de que todas las estrellas que nosotros vemos en la noche, decía él, pueden ser soles como el nuestro, donde pueden haber planetas como el nuestro y personas como nosotros. ¿Y qué es lo que dijo la iglesia? Venga para acá, y lo quemó vivito, por decir eso. Entonces, hizo muchas aberraciones en contra del conocimiento de la iglesia. Es cierto que tiene... Entonces, mira, yo creo que puede que hasta el día de hoy varias personas consideran que el desarrollo espiritual y el desarrollo científico, por decirlo de una manera, son cosas distintas, cosas que se contraponen. Y aunque yo personalmente soy de los que creo que no, son cosas absolutamente consistentes. Sí, pues lo decía Sócrates, igual lo decía, lo que te decían antes, pues, el saber, ¿cierto? Y el conocer. Entonces, el saber está más ligado a la ética, y la ética está más ligada a lo espiritual, pues a la acción. Si somos como una nave, ¿cierto? Que estamos viajando en el cosmos, ¿cierto? En el espacio y el tiempo, y tenemos que... ¿Y cómo se manifiesta este ser, esta entidad? A través del actuar, de lo que hacemos. Entonces, por ahí va la espiritualidad. Por eso que Sócrates es el padre de la ética, y por eso que yo estoy vinculando todas estas cosas, estoy relacionando, ¿cierto? Y sobre todo con la ciencia moderna, que como ahora vamos a ver, mira, esto es lo que les voy a comentar ahora, es una teoría tremenda, a mí me cambió la vida, y también una de las cosas que un hito me marcó mucho mi vida, que fue algo muy fortuito. Yo lo comenté en la primera vez que tú me entrevistaste, Dani, ¿te acuerdas? Cuando me hablaste, te comentaba sobre cómo di con esta teoría, la hipótesis de la evolución dimensional del universo. Esta teoría, imagínate los avatares de la vida, ¿cómo se dice? Avatar. Este caballero, George Miller, que es el que la propuso, llegó a Concepción, ¿cierto? Que era una mente de las más destacadas de ese tiempo, a través del mundo. El tipo fue un científico, vulcanólogo, era minerólogo, no sé cómo se dice, geólogo, tenía no sé cuántas disciplinas, estuvo a cargo de una de las misiones Apolo, ¿cierto? Del departamento de exobiología de la NASA, tenía entrevistas de canales de televisión en toda Europa, hablaba no sé cuántos idiomas, un tipo extraordinario. Llega a Chile, ¿por qué? Porque el tipo, ¿cierto? En ese tiempo, en la década de los 60, según los cálculos de ese tiempo que había en los computadores, que era lo más potente de su tiempo, ¿cierto? Habían calculado de que en caso de un invierno nuclear, una de las pocas zonas que se iba a salvar del mundo era Concepción o esta zona, Hualqui y para el sur. Entonces, de las pocas zonas que quedaban, era, digamos, la más cercana, ¿cierto? A la civilización, entre comillas, era Hualqui. Entonces, llegaron científicos de primer nivel, varios científicos, silenciosamente empezaron a llegar a esta zona, po. Entonces, y más encima este caballero, como era un superdotado, como lo fue Margulis también, como le comentaba, que también estuvo en Conce igual, la niña, la señora esta, que hablaba de la evolución del aspecto espiritual, Margulis, que también hablaba español muy bien, aparte, a pesar de que hablaba no sé cuánto idioma, fue pareja de Carl Sagan, por si acaso. Bueno, pareja de Carl Sagan, el divulgador científico. Sí, claro, muy del cosmos. Sí. Bueno, este caballero, George Miller, llega acá, ¿cierto? Le dan la PLR de inmediato cuando se entera lo de Conce al decano de la geología de ese tiempo, del departamento de geología. Y este caballero, como hablaba muy bien el español, postula su teoría aquí en la revista Atenea, su teoría.
Y esta teoría lo que tiene, yo doy con ella, así yo lo cuento en el episodio para que voy a andar en eso, pero llego a esta teoría y lo extraño y lo curioso es que para empezar hablaba de la teoría de cuerda, una teoría que en ese tiempo ni siquiera se conocía mucho, la teoría de cuerda, no era muy divulgada, que es la teoría que hoy en día es la que sostiene y la que mejor explica el universo hoy en día y que unifica tanto el macro como el microcosmos, ¿cierto? La teoría general de la relatividad con la teoría cuántica, la mecánica cuántica. Entonces, él lo hace muy bien y explica el universo, ¿cierto? Como una especie de un programa que se va desplegando a través de unas cuerdas, ¿qué serían las cuerdas? Unas entidades unidimensionales. Y todo esto gracias a ¿qué? A lo que él llama un metabolismo universal. Todo es un metabolismo, nada escapa al metabolismo universal. Y aquí voy a empezar digamos, con esto, porque esto unificaría todo, además, unifica, bueno, aquí voy. Bueno, para él, la primera dimensión serían para él las cuerdas. Las cuerdas que son, como dice la palabra, una dimensión significa que son entidades unidimensionales, ¿cierto? Que van en una dimensión, en una dirección, ¿cierto? Una cuerdita va viajando, ¿cierto? Solamente en una dirección, puras líneas, por decirlo así. Y eso explicaría, gracias al metabolismo, que después voy a ahondar más en eso, tanto los campos gravitacionales como los campos electromagnéticos. O sea, esa es lo que tiene de bueno esta teoría también, que unifica tanto los fenómenos que se ven de las 4 fuerzas universales que se observan en el universo, también como los 4 fenómenos también del universo. Como ahí vamos a ver. Miren, las cuerdas serían entonces lo que explicarían la gravedad. Entonces, ¿qué sería la gravedad, por ejemplo? La gravedad sería como las cuerdas, ¿cierto? Se van atrayendo en el tejido del espacio-tiempo y van haciendo que el espacio, ¿cierto?, se curve con estas cuerdecitas y explicaría la órbita, y también explicaría el electromagnetismo. Entonces, las líneas todos hemos hecho este trabajo, ¿cierto?, cuando éramos chicos, de colocar un imán en limadura de hierro, y vemos estas líneas, ¿cierto?, que vemos en la línea. Esas serían las cuerdas, las líneas, o sea, también explicarían el mismo fenómeno, ya que serían los campos, tanto electromagnéticos como gravitacionales, obedecerían al mismo fenómeno, que serían las cuerdas. Esa sería la primera dimensión. Estas cuerdas después se unifican, ¿cierto?, y van generando una segunda dimensión, que sería lo que él llama la radiación. Ya en este aspecto puede ser tanto la radiación electromagnética, ya como también puede ser otro tipo de radiaciones, por cierto, la radiación ionizante, como puede ser esta, cierto, pero ¿cómo se explica esto? Serían básicamente van viajando estas cuerdas, cierto, una especie de propulsión a chorro, donde van absorbiendo cuerdas del universo, cierto, y van saliendo. Entonces, es como imagínense un avión a chorro que va absorbiendo, ¿cierto? Y se va propulsando a través de estas cuerdas que va absorbiendo. Entonces, eso sería el metabolismo en este caso, en la radiación. Entonces, eso explicaría, ¿cierto?, las dos dimensiones. ¿Por qué la segunda dimensión? Porque son planos. Fíjate cómo viaja la onda, para allá y para acá. Va generando 2 planos, o sea, 2 dimensiones. Porque son planos, ¿ven? Entonces, así, al botarla, se va a la velocidad de la luz. Estas cuerdas, ¿cierto?, ya se unifican y crean la materia. Sí, lo ¿Se escucha cortado? Bueno, está hablando de que la radiación electromagnética era... Se explicaría como la absorción... Aparecería la segunda dimensión, ¿ya? Sí, se explicaría se explicaría la radiación, ¿cierto?, los fotones, como una especie de un metabolismo, ¿cierto?, de absorción y emisión o efusión de cuerdas, que serían estas entidades unidimensionales, ¿cierto? Entonces, eso explicaría cómo va desplazándose el electromagnetismo a través de 2 dimensiones, porque son planos, viaja como un plano, son 2 planos que van, ¿cierto?, formando estas 2 dimensiones, o un plano, ¿cierto? Ahí tenemos 2 cuerdas. 2 cuerdas, ¿cierto?, que van absorbiendo y moviéndose, a medida que van absorbiendo y emitiendo cuerdas. Después esto, ¿cierto?, de repente estas mismas cuerdas, ¿cierto?, se generan como especie de bucles. Estos bucles sería, por ejemplo, el hidrógeno. ¿Qué sería el hidrógeno? Un átomo, ¿cierto?, donde hay un protón, y también los protones también serían esta especie de almacenamiento de estas cuerdas. Están ahí almacenadas y vibran. Y los electrones también.
Entonces, ¿qué es lo que sería el hidrógeno en este caso? Una especie de agujero negro pequeño en miniatura, ¿cierto? Donde van cayendo estas cuerdecitas, ¿cierto? Y cuando vibran y saltan a otra órbita, sale el fotón, que estaría la cuerda también viajando. No sé, mira, no sé si sea muy complejo, pero los niños que estudian en física, yo creo que se pueden imaginar esto que estoy diciendo. Porque... O sea, yo creo que sí, pero, o sea, por lo que yo algo había, no sé, leído al respecto. Esto, claro, todavía es una teoría. Claro, no se puede, pero no sé si unifica todo. No pero sé si es que de alguna manera, en general, mira, uno en el colegio, claro, aprende que están las partículas atómicas, que serían protón, neutrón, electrón, pero hay partículas aún más chicas. En general, como que uno ve que siempre hablan en esos términos. En partículas subatómicas, como a ver, aquí voy a buscar las partículas subatómicas. Sí, pues, es que estas cuerdas están ahí como condensadas, las cuerdas. En los protones, por ejemplo, la materia, ¿cierto? Estos puntos chiquititos que tú dices, los protones o las partículas subatómicas, serían una especie de condensación de estas cuerdecitas que están ahí dentro. Y aparecen y desaparecen. Y de repente, cuando se excitan, ¿cierto? O se provoca un fotón, hace que salte una cuerdecita. Pero en realidad son dos cuerdas, porque un fotón serían dos cuerdas que están, ¿cierto? Enlazadas y van haciendo girar en un plano. Eso sería más o menos... Claro, mira. Entonces, mira, acá está averiguando al respecto y... Ya, en general, como los físicos, yo he escuchado que esto es como una teoría, pero no han tenido maneras de todavía demostrarlo, comprobarlo. Y uno ve que siempre hablan en términos de esto, o sea, hablan en términos de quarks, que dicen, acá estoy leyendo, lo que dice son... Los gluones y los fotones. Partículas, claro, son partículas que componen protones y neutrones, son los quarks. Que teóricamente son más chicas que los protones y los neutrones. Y ahí salen que hay 6 tipos de quarks, pero no los vamos a detallar. Sí. Están los leptones. Están los leptones acá también dicen que son dice partículas que no participan en la interacción nuclear fuerte, pero que incluyen al electrón, al muón y el neutrino electrónico. Y también hablan de los bosones. Los bosones que acá hablamos de partículas que son como 4 como pegamentos, ¿cierto? Los gluones que pegan para formar protones, neutrones, son los fotones, bosones, Higgs, pero la idea acá no es como lo que yo te quería decir, no es que aprendamos de esto, pero en general cuando yo hablo, o sea, cuando escucho o leo de física y veo física divulgativa, porque no es mi campo ni de cerca, pero cuando leo física divulgativa siempre hablan en términos de esto, de bosones, de quarks, fotones, pero cuando he visto que hablan de la teoría de cuerdas, es como una idea todavía, ¿no? De alguna manera no lo han comprobado, a excepción de los bosones, que los bosones, sí, el bosón de Higgs, el CERN ya mostró que existe, ya lo encontró. Mira, lo que pasa, Dani, es que estas partículas, según lo explica el mismo George Miller, son tan pequeñas, pero tan pequeñas y tan infinitesimales en espacio y en tiempo, en duración, ¿cierto? Tanto en duración, o sea, en tiempo como en espacio, tan pequeñísimas, que nunca van a poder demostrarse o explicarse, o sea, no va a haber nunca un acelerador de partículas tan potente como para poder verla. Pero sí o sí, lo bueno que tiene, que explicarían todos estos fenómenos. Explica, oye, esto es congruente con todo lo que explica la teoría de la ciencia, no se contrapone con nada. O sea, esto no contradeciría ningún fenómeno de la naturaleza. Si esto lo dice el mismo caballero, que no es compatible con todas las explicaciones que da la ciencia. O sea, solamente que es una forma de explicar, ¿cierto? Para que dé sustento y a todos los fenómenos, ¿cierto? Para ordenarlo, tiene que partir de la base de que esto parte con las cuerdas. Entonces, ¿qué es lo que serían estos elementos que tú dices, los subatómicos, ¿cierto? Por ejemplo, el protón, serían como partículas pero virtuales, no son todavía reales. Son partículas virtuales, y de hecho eso lo dice la ciencia también, la física. Habla de partículas virtuales. ¿Por qué? Porque todavía no están, digamos, como separadas del espacio. ¿Cuándo aparece la materia? George Miller dice que cuando se fusionan los dos agujeros negros, en este caso el hidrógeno, ¿cierto? Porque el hidrógeno, como tiene solamente un electrón, es como un plano que va girando, va absorbiendo cuerda, ¿cierto? Y de repente la emite, ¿cierto? Que serían los fotones. Pero serían entonces agujeros negros en miniatura. Entonces, ¿qué es lo que hace el Sol? El Sol no es otra cosa que
una entidad, una máquina que crea materia. ¿Y cómo crea? Con la gravedad, ¿cierto? Fusiona estos hidrógenos, ¿cierto? Estos elementos unidimensionales, estos agujeros negros en miniatura, y es tanta la presión, ¿cierto? La gravedad, que hace que se supere la fuerza de que los repulsa, ¿no? Porque acuerda que los electrones, ¿cierto? Como son cargas iguales, de los dos átomos de hidrógeno, como son iguales, se repelen. Pero triunfa, como dice el amor, como decirlo así, triunfa el amor, los junta igual nomás, y la fuerza de rechazo que los divide es superada por la gravedad. Y ahí, cuando se junta, se hace la luz, pero es un subproducto de ¿qué? El fotón, ¿cierto? La luz, los fotones, es un subproducto que es de la fusión, ¿cierto? De la creación de materia. Entonces, la primera materia sería, en este caso, el helio. ¿Por qué? Porque el helio tiene 2 electrones. Aquí aparece la materia, según esta teoría. La materia, el hidrógeno todavía no es materia. ¿Cuándo aparece la materia? O sea, la separación entre lo que está fuera con lo que está dentro, aparece con el helio, porque el helio tiene 2 protones, o sea, perdón, 2 electrones. 2 electrones. Entonces serían como dos planos. Un plano y otro plano, ¿cierto? Haría la tridimensionalidad, que sería la primera capa de la cebolla, del universo. Entonces, y aquí, y los demás, ¿cierto? Todos los demás sería ya materia. Del helio hacia arriba, ¿cierto? Los números serían los ladrillos del universo. La tercera dimensión. ¿Ya? ¿Cierto? Porque tiene volumen, el espacio, lo que separa de lo de adentro con lo de afuera. Estas son partículas ya no son partículas virtuales como las anteriores, ¿cierto? Esto sería ya materia. Y después del hidrógeno aparece lo que es, o sea, la materia, en la cuarta dimensión, que es la vida. ¿Qué es la vida? Sería las 3 dimensiones materiales, físicas, como un lápiz, ¿cierto? Más la duración, el tiempo, que es entonces los organismos tienen tiempo, desde que nacen hasta que mueren, eso es duración. ¿Ya? Ahí estaríamos con la cuarta dimensión. Tenemos las 3 dimensiones físicas o materiales más la duración, que el tiempo, ¿cierto? Que es lo que te da, entre comillas, la espiritualidad. Aquí vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué pasa? La primera, todos los organismos vivos, ¿cierto? Vayamos anterior. Toda la materia en realidad es fluctuaciones. La energía, ¿cierto? Está toda disipada. Las partículas aparecen, desaparecen, ¿cierto? Todo el rato. No hay es como decía Leibniz, ¿cierto? Que la materia es el espíritu instantáneo. No hay continuidad, ¿cierto? Aparece, desaparece, fluctúa, ¿cierto? Todas interacciones, la energía fluye por todas, digamos, libremente fluye por todas partes. Pero, ¿qué es lo que pasa con la vida? La vida de alguna manera hace lo mismo que cuando aparece la materia. ¿Qué es lo que hace la vida? Hace como un cierre, se cierra, ¿ya? Y de la misma forma que hay una separación entre lo de afuera con lo de adentro, en la materia, la otra cascarita sería la vida cuando hay un salto dimensional, que la vida, ¿qué es lo que es? La energía se acumula, es una entidad que de alguna manera es capaz de controlar esta energía, ya no está disipada por todas partes, sino que se controla, desde que nace hasta que muere, como te digo. ¿Y cómo lo logra? Como decía Maturana, a través de la autopoiesis. Absorbe materia y energía y la procesa y la metaboliza y la excreta, lo que no. ¿Para qué? Para estar existiendo en el tiempo. Entonces, todos los organismos, al tener 4 dimensiones, ¿por qué? Porque también es lo mismo que hace el metabolismo. ¿Qué es lo que hace? Todo fluctúa. Desde los más pequeñitos, ¿cierto? Van metabolizando cuerdas. Entonces, la vida, ¿qué es lo que está haciendo? También haciendo este mismo metabolismo, pero más como de manera recursiva, como de la manera fractálica. ¿Qué es lo que hace la célula? Absorben la materia y la energía, que a su vez todo se reduce a los fotones. Todo se reduce como lo último, lo más pequeño sería la luz, ¿cierto? Estas cuerdas, que son fotones, compuestas. Entonces, en el fondo, lo que nosotros hacemos al vivir, estamos alimentándonos de la luz. Absorbemos, ¿cierto? Metabolizamos y excretamos esta energía o luz. Entonces, esa sería la vida. El organismo sería como la luz que va prevaleciendo en un metabolismo que hace que vaya existiendo. No sé si se entiende más o menos, Dani. O sea, algo sí se entiende, son muchas ideas para poco rato. Y lo otro que me hacía ruido es que, claro, yo entiendo que o sea, para muchos científicos, creo, y ojalá aquí tuviéramos un físico, un cosmólogo, que alguien se acerque a esto, no sé, puede que sea mucho pedir eso. Que claro, el tiempo es la cuarta dimensión, o sea, lo había leído en algunas partes, pero lo que yo no sé, no, es que el tiempo no implica vida, o sea, como la concebimos en general. O sea, por ejemplo, para una piedra pasa el tiempo, pero está en nuestro universo donde están las 3 dimensiones y le va pasando el tiempo, pero
nadie asume que una piedra es algo vivo. ¿Por qué tendríamos que entonces asumir que 4 dimensiones ya implica vida? ¿O no? Porque hay una... Mira, buena pregunta, Dani, porque resulta de que la materia también hace metabolismo, pero ese metabolismo es instantáneo. Por eso decía Leibniz que la materia es el espíritu instantáneo. ¿Qué es lo que hace la materia? Absorbe luz, fotones, ¿cierto? Y emite fotones. Por eso podemos observar la materia. ¿Por qué observamos la materia? Porque absorbe estas cuerdecitas que son los fotones y rechaza, ¿cierto? También lo que no se observa. Y por eso, por ejemplo, qué sé yo, ¿por qué esto es amarillo, ¿cierto? Esto es amarillo porque absorbe los fotones, ¿cierto? Y rechaza precisamente el color que no es, pues el amarillo. Porque absorbe todo el espectro de colores a excepción del amarillo. Entonces, pero esto a nivel también subatómico también, pues, o sea, también a nivel material también hay una fluctuación instantánea de materia, hay un intercambio, hay fluctuaciones, pero es instantáneo. ¿Cuál es la diferencia con la vida? Que esto no es instantáneo, la vida tiene una continuidad en el tiempo, ya desde que nace hasta que muere. Entonces hay organismos que viven poquititos, ¿cierto? Los organismos, bacterias, qué sé yo, unicelulares, pero después a medida que van logrando intentar durar más. Entonces el tiempo va haciendo que esta dimensión se vaya alargando en un momento. Todos los organismos hacen eso, a excepción del ser humano. El ser humano, cuando logra la autoconciencia, logra otra dimensión más, al parecer, porque esto es mío, ¿eh? Miller llega hasta la 4ª dimensión. Yo ahora no habla de la autoconciencia, pero yo quiero hablar de una perspectiva filosófica, ¿cierto? Hablar de que la autoconciencia sería entonces otro salto más dimensional, en el cual la vida, ¿cierto? El organismo toma autoconciencia de que existe. Y eso tiene que ver con la empatía, con el otro. Ahí aparece la autoconciencia. No existe un yo sin un tú. Cuando yo miro al otro y me doy cuenta, imagínate estos monitos, ¿cierto? Los monitos, los primeros primates, ¿cierto? Que de repente empiezan a tomar conciencia de que el otro existe también, pues que muere. Y tiene que ver mucho con el lenguaje, ¿eh? El lenguaje está vinculado a la autoconciencia. Es como, imagínate ¿por qué el celular, ¿cierto? Puede almacenar memoria? Porque tiene un lenguaje, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje? En este caso, el código binario. Nosotros también podemos almacenar información, ¿cierto? De la memoria, gracias a ¿qué? Al lenguaje. Entonces no hay una memoria y una conciencia autoconciencia sin un lenguaje, porque los animales también tienen conciencia. Los animales, sobre todo los animales superiores, también entienden, ¿cierto? También aprenden, también saben que el otro existe, se miran al espejo y se reconocen, pero el nivel de conciencia todavía no es al nivel de la autoconciencia, ¿cierto? Como entidad cerrada, de que saben que mueren, que van a morir, no están pensando en eso. Esta es la idea de la autoconciencia general. Entonces, a eso apunta, entonces, de nuevo volvimos lo mismo. ¿Qué es la ética? Es darte cuenta, el actuar. La autoconciencia tiene que ver un poco con la conciencia de lo bueno y lo malo, el actuar. Entonces, está vinculado a la ética. Entonces la gente, mientras más inconsciente está su dimensionalidad o la parte espiritual está más pobre, está más apegado al ego, a lo material, por decirlo así. Entonces el sistema de alguna manera se encarga de que nosotros no logremos esta autoconciencia que tiene que ver con nosotros, con el otro, con lo otro, ¿cierto? Que sería la naturaleza, ¿cierto? Y más encima con el cosmos, que es una unidad. Entonces eso te lleva a niveles ya más elevados de autoconciencia, ¿cierto? Y yo quería expresarlo de una manera más o menos... A ver, ¿cómo puedo dejar de compartir acá, Dani? Y ahí me pregunté. Me equivoqué un poquito. ¿Quieres dejar de compartir? ¿Me salió, no? Sí, donde dice... O yo lo saco. Ya. Mira, ahí... Mira, aunque no venía preparado, como decía el profe da Costa, Miguel da Costa Leiva, ¿sí? el tío de mí. Siempre me molestaba con esto porque yo improvisaba. Imagínate esto, nosotros somos esto, mira, aquí está la primera cascarita, sería la materia, ¿ya? La materia es la primera de la naturaleza, lo que divide lo de afuera con lo de adentro, la primera materia. No encontré otra cosa, disculpen, pero esta es la idea, es como una matriuska, no sé si los rusos. La segunda cascarita sería la vida, ya, los organismos, ¿ya? Aquí estaría la segunda dimensión del organismo. Perdón, estoy al revés, esto vamos al revés ahora, vamos desde la materia hacia atrás, ¿me siguen? Y la tercera dimensión, no encontré otra cosa, pero se me ocurrió, pillé esta cosita, el tercer nivel, la autoconciencia. Esa es la autoconciencia, ¿cierto?
esta chispita que nosotros tenemos, que mira qué lindo, qué poético, me salió, justo buscando algo, me pillé justo esto, que tiene que ver con esta de la conciencia, que somos parte del todo, ¿cierto? Que es lo que llamaban lo antiguo el macrocosmos y el microcosmos, esta chispita que está afuera, está adentro, ¿cierto? Que la imagen y semejanza que decían los espirituales, que hablaba Jesús, ¿cierto? Lo mismo. Entonces, ¿qué significa esto? Mira lo que voy a decir ahora, y aquí me vengo al terreno brigio, ya al terreno ya más cuático. Si nosotros somos energía que pasamos a esta nueva dimensión, ya la continuidad sigue, pero perdura en otra dimensionalidad. O sea, es probable que nosotros, como somos energía y espiritual, como autoconsciente, no se pierde. Entonces, cada vez que nosotros, como tú decías, Hitler, o las personas vienen y mueren, pero no mueren. Eso podría explicar o sea, podríamos vincularlo esto a la reencarnación. Si nosotros somos entidades que, desde que aparece la autoconciencia en la historia evolutiva del planeta, en este caso con los primates, ¿cierto? El Homo sapiens sapiens, desde ahí que se adquiere la autoconciencia, no la perdimos. Todos los animales que nacieron autoconscientes, todos los seres, estamos hablando que a lo mejor es probable que nosotros estamos reencarnando desde hace 100.000, 300.000 años, desde que aparece la autoconciencia, desde que la adquirimos, ¿cierto? Es porque una nueva cascarita, es una nueva cascarita. Tenemos que, la cascarita, ¿cierto?, de materia se fue, ¿cierto?, se pierde. La cascarita biológica de la vida también se pierde, pero la otra cascarita, ¿cierto?, ya se pierde. ¿Cuándo se pierde? Cuando naciste, pues. ¿Cierto? Cuando se muere, cuando se va el espíritu, ¿cierto? Se muere el espíritu, ¿cierto? Se apaga, pero queda la chispita y vuelven a ser. Entonces, cada vida sería una especie de aprendizaje, una ley de experiencia donde mismo el espíritu viene a desarrollarse, a aprender. Entonces, cada vez que nosotros venimos, es probable que no. Oye, si Sócrates decía algo parecido, si esto no es descabellado. Sócrates, ¿qué es lo que decía Sócrates? Hablaba de que nosotros vivíamos antes de nacer, ¿cierto? En un mundo etéreo, en el topos Uranus, ¿cierto? Y que al nacer se nos olvidaba. Oye, si está hablando de la reencarnación, Jesús también hablaba, los primeros cristianos hasta el siglo V se hablaba de la reencarnación. Después con el concilio, no sé cuántito, se empieza a negar. Los orientales dicen lo mismo. Hay muchas teorías que hablan. Entonces, el espíritu, una vez que se adquiere, porque ya pasaste a otra dimensión, ya adquiriste esa dimensión, no la perdí. Entonces la energía, como no se pierde, no se crea ni se destruye, ¿cierto? Está ahí en esta cascarita, ya la cerraste, ya no la perdí, solamente que es como un metabolismo, pero ahora el metabolismo es en cada vida, desde que naciste hasta que moriste, ¿cierto? Los animales la perdieron, pero el humano, como ya adquirió esa conciencia, vuelve de nuevo a aprender y va evolucionando. No sé si me explico más o menos la idea, ¿no se entiende? No, porque la energía, o sea, es una idea lo que tú nos estás contando. Sí. Que no sé, de momento no se ha comprobado, no sé si alguna vez será, pero tiene sentido. Le da como alguna especie de fundamento a lo que muchas religiones o muchas posturas espirituales, por decirlo de una manera, dicen, porque de alguna u otra manera algunos lo ven como transformación a que pasamos a ser de otra especie, para otros dormimos pero en algún momento salimos a despertar, para otros la reencarnación instantánea, pero de alguna manera lo que tú dices es que le estás tratando de dar como un fundamento científico a muchas cosas, místico, los fantasmas, a ideas que de momento son como muy esotéricas hasta el momento, pero no creáis, mira, Dani, no sé si tú has sabido, pero es que nunca se ha demostrado, ¿no? O sea, no sé si alguna vez te irá a demostrar. Entonces, no estés tan seguro, Dani. Mira, hoy en día, que yo no estoy seguro de lo mira, seguro que gracias a los avances de la ciencia, gracias a los avances de la ciencia y de la medicina, cada vez el umbral de la muerte se ha ido acercando más. La experiencia cercana a la muerte, oye, para declararte clínicamente muerto, no llegar y declararte, no, son 4 fases mínimo, 4 fases y por tiempo. No hay actividad cerebral, no hay actividad cardiovascular, no hay pulso, no hay actividad pulmonar, no hay reflejo. Una serie de pasos, son como 5 pasos para declararte muerte clínica. Y resulta que cada vez, por los avances de la medicina, ¿cierto? La reanimación de alma, con la energía, ¿cierto? Este rayo hace que los tipos vuelvan y algunos vuelven, y todo explica más o menos lo mismo. Y la ciencia dice que son alucinaciones, y no pueden ser alucinaciones. ¿Por qué? O sea, porque son coherentes. La alucinación es algo incoherente, son patrañas, qué sé yo, pero esto es totalmente, tiene proceso, explica muchas cosas. De hecho, los que han estudiado esto se han llevado tremenda sorpresa,
porque dicen cosas que no tenían cómo saberlas, que estaban haciendo lo que se habló, sabían lo que estaba pasando en otras partes. Hay mucha evidencia, muchos registros. Lo mismo pasa con la reencarnación. Hay mucha evidencia, hay gente que hay pruebas que se han acreditado, sucesos a niños que han dicho que lugares que no existían, y hay gente que de repente se pega en la cabeza y habla idioma. Hay registros también. ¿Para qué hablar de idiomas que nunca han aprendido, empiezan a hablar con un golpe? O a Ramanujan. Oye, el único caso, por lo menos reportado de la científico, que es Ramanujan, creo que se llama, un científico Ramanujan, o sea, está bien, Srinivasa Ramanujan, o sea, no. Ese, ¿lo cachai? Sí, pues sí, es una leyenda matemática, tenía una habilidad nata para encontrar ciertos patrones. Cuando le preguntaban cómo lo sabía, cuando le preguntaban qué es lo que decía, no lo sé, yo solamente los sueños me aparecen y me decían, oye, y hay muchos casos, y empezamos a andar más fino, a hilar más fino, vamos cachando que hay muchos casos en la historia, entonces esto no es es cada vez menos descabellado, yo creo que explicaría muchas cosas, hasta los fantasmas, y esto es la idea del paradigma holográfico, pues si somos una proyección, si somos una proyección holográfica, ¿cierto? Porque somos la espiritualidad, ¿cierto? Está detrás de algo, una entidad que no es material dimensional, entonces tú puedes explicar muchas cosas, y de hecho yo creo que para allá va el paradigma científico, que se resiste mucho. Este paradigma mecanicista ya está en su última etapa. Yo me atrevo a decir todas estas cosas. Es que lo que tú dices, o sea, es que yo no... esto del paradigma mecanicista, o sea, igual tú estás tratando de demostrar algo de manera... O sea, yo entiendo por mecánico como deductivo, inductivo, como de alguna manera como con una especie de método científico. Pero esta idea de alguna manera está tratando de hacer eso, o sea, para explicar cosas que de momento son esotéricas, pero es con el método que nos da más certeza ahora, o sea, como para descubrir cosas. Oye, Cristian, bueno, al respecto de lo que tú dices también, un punto... Bueno, yo personalmente, Cristian, bueno, las personas que me conocen más saben que en algún momento de mi vida estuve muy complicado, y yo sé que más o menos lo que esto de la experiencia cercana a la muerte, cuando uno, claro, de alguna manera se ha acercado a vivir eso, no puede, o sea, renegar de que eso existe, ¿cierto? Y de que hay algo más allá y que, claro, y quizás si lo tratamos de explicar de momento como científicamente puede que no se pueda nunca, puede que sea imposible, no sé qué tipo de experimento vamos a hacer para probar, pero de que hay algo ahí, ¿cierto? Y así es. Y posiblemente ahí implica dar un salto de fe y creer, o sea, personalmente yo creo que mucho en la espiritualidad fui de alguna manera también formado con bastante espiritualidad en algunos años de mi vida, y bueno, es un tema yo creo muy relevante. Lo segundo, Cristian, mira, con lo que cuando tú hablas de reencarnación, aquí yo creo que alguien algún día me aclare, no sé si algún día vamos a invitar a alguien, un psiquiatra, una psiquiatra. Yo una vez me pilló, no me acuerdo en qué estaba que me pillé este libro viejo, y lo empecé a leer, porque mira, este libro es de un Brian Weiss. Brian Weiss, ¿no? Brian Weiss. Sí, Brian Weiss se supone que es un psiquiatra, ¿cierto? Claro, sí, hay muchos casos. Empieza a hablar desde el escepticismo, ¿ah? Claro, pues desde no creyendo. Empieza a hablar de lo que es la reencarnación, o sea, se empieza a topar con personas que tenían traumas, que no sabía por qué tenían los traumas las personas, solo sabía él que tenían traumas, y él empieza a hacer terapia de regresión, ¿cierto? Acá, como dice acá, la historia, acá dice que es una historia real, dice la historia real de un psiquiatra, su joven paciente, y la terapia de regresión que cambió su vida para siempre. Entonces, claro, porque si uno tiene un trauma es porque en algún momento ocurrió algún suceso fuerte que te dejó marcado. Entonces, él se encontraba con que había personas que en su vida habían tenido algún suceso que explicara el trauma que tenían. Entonces, él, a través de la regresión, de la hipnosis, encontraba que las personas sí había un suceso, pero no era en esta vida. No era en esta vida. Entonces, lo que yo no sé, y acá ojalá aparezca alguien que me aclare, nos aclare, y yo siempre he dudado de eso. O sea, como que yo leí este libro y dije, ¡uy, qué buena historia, buen libro, qué buen relato! Pero ¿será verdad? O sea, realmente lo que
que relata en este libro pasó, se está estudiando, porque aquí dice que igual se está estudiando y todo, pero yo Sí, pues cuenta muchos acá, relatos, pues, Dani. claro. Entonces, Cristian, Ahí sale, mira, por ejemplo, hay uno que tenía fobia a las corbatas. claro, Y mira, hasta que sabía que con se habían eso suicidado con una corbata en su otra vida. vamos a una pausa, Cristian, vamos a una pausa que nos pilló el tiempo y continuamos. Bien, hemos vuelto a la pausa. Bueno, Cristian nos mostró toda una teoría que en parte se le atribuyó a George Miller, ¿cierto? Y una parte, oye, esa parte que tú dices de la autoconciencia, tú dices que es una idea tuya, pero eh, ¿tiene alguna relación con nuestra próxima invitada, esto de la autoconciencia? Así es, Ah, así ok. es. Ella, Entonces, con la escritora, ¿cierto? María Elena Sarmiento, el nombre, ¿cierto? sí. O María Teresa, No, María Elena. María Elena Sí. Sarmiento, ya, súper, sí, lo recordaba bien. Bien. Oye, Cristian, mira, bueno, como lo dije antes de la pausa, yo tuve una experiencia relativa, en realidad no sé, fue una cuestión bien choqueante, eh, que digamos cercana a lo que uno podría, no sé, en realidad no sé si estuve cercano a haber fallecido o algo así, pero sí fue una cosa traumática. Eh, y, y bueno, eh, la verdad es que uno no, hasta que hay cosas que no, después de que pasan, no, como les dije, no puedo renegar de eso. O sea, lo que me pasó, me lo voy a guardar. El, está bien que uno quiera contar cosas en el podcast, pero igual es un suceso como, puede que Muy personal. en parte personal, íntimo, pero sí, 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 no puedo renegar de eso y tengo que dar testimonio de que, al menos desde mi parte, yo creo que, no, yo creo que yo viví eso. Y sé que eso existe, sé que eso existe, y sé que está, y he tenido que, después de ello, vivir con eso, y la verdad que, eh, ojalá, bueno, yo llamo a las personas que no, que busquemos la espiritualidad, que busquemos nuestro espíritu, nos busquemos nosotros mismos, busquemos el más allá, tratemos de darle una trascendencia a la vida, o sea, o tratemos de buscarle un real sentido a no enfocarnos en lo material, porque eh, yo creo que como, y en esto estoy muy de acuerdo con Cristian, que ser más autoconsciente de uno y tratar de buscar, ¿cierto? Buscar la, la, la respuesta de por qué estamos aquí, por qué en este momento, eh, qué misión uno tiene acá. Y yo no la sé, o sea, sí, personalmente, pero sí buscar eso yo creo que Pero si lo estás haciendo, pues, Dani. nos da otra dimensión, ¿cierto, Cristian? Nos da otra dimensión. Y eso es muy importante, si es que no es lo más importante que podemos hacer. Así que eso, Cristian, o sea, eso quería referirme al punto, y yo también he leído eso. Entonces, mira, ¿sabes qué? Hay un tema, creo que lo dije en el primer episodio, hay un tema de una banda de rock progresivo, ¿cierto? Muy famosa, para la gente que le gusta el rock progresivo y le gusta el rock, se llama Hemisphere, de la banda se llama Rush. Rush, son conocidos, o sea, Rush Sí. hace poco murió el baterista y hacía tremendas letras hacía este gallo, que leía mucho, o sea, la música, como que a toda la gente le gusta Rush por la música, y a mí también, pues, de hecho, por la música yo partí ese como por, digamos, por los sonidos, porque el baterista también era seco, entonces seguirle el ritmo a ese tipo y escuchar lo que hacía, era esta una experiencia, pero si después, como claro, uno, como no es hablante nativo del inglés, uno después busca las traducciones, más o menos, oye, pero aparte de la música, ¿qué quería decir esta canción? Oye, te das cuenta que el loco decía unas cosas bastante profundas, o sea, por lo menos de una profundidad media, por darle, entre comillas, profundidad media, de ahí para arriba. Eh, entonces, este tema, Hemisphere de Rush, habla de una especie de persona
una especie de persona que de alguna manera trata de conciliar, y sabéis que el tema es tan genial porque como que lo habla como especie y lo habla como persona, o sea, es como una cosa que uno no sabe si, o que se puede aplicar como a la especie humana, que el tema como que habla de la especie humana, pero en algún momento también es como singular, pues como, pero no, esto está ocurriendo, no a, quizá a una sola persona le está pasando esto, eh, y lo habla también en base a la filosofía, entre medio mete a Apolo, Dionisio, o sea, de hecho de eso se trata el tema. O sea, Apolo, en la canción Apolo es el dios de la razón, ¿ya? Y Dionisio es el dios como de la emoción, ¿entiendes? Sí. Entonces, de alguna manera, como que, por lo que yo entiendo el tema, quizás yo me estoy yendo por otro lado, ahí, cuando va sonando, hay se empieza a relatar. De hecho, la canción parte así, como cuando el mundo parte, los dioses querían apoderarse de lo humano. Entonces tenemos al dios de la razón, que era Apolo, y al dios Dionisio. Entonces, creo que parte la canción con que Apolo se apodera del humano, o sea, como que el humano aparece y la razón es la que hace el desarrollo del humano. La Pero lo humano, autoconciencia. claro, pero lo humano con la razón, o sea, solamente con la razón, como refiriéndose solamente como a los aspectos objetivos que uno tiene en la vida, dejando de lado las emociones. O sea, como que eso dice la canción en la primera parte. O sea, los humanos se dieron cuenta que la razón lo quitaba les quitaba del fuego, no sé, o sea, les proveía lo que necesitaban. Claro, porque a través de la razón, no sé, pues, nació la agricultura, la tecnología, Claro. pero la canción dice, pero las personas se sentían vacías porque la razón no lo era todo, no lo era todo. Puede que la canción incluso sea al revés, que primero era Dionisio, entonces ahí aparece Dionisio, y Dionisio viene y le dice a las personas que él les puede llenar la vida. Entonces las personas salen a los bosques a pasarla bien, a sentir, a centrarse en sus emociones, Claro. a vivir la vida en base a las emociones, como tú lo decías. eh, y, ¿Y qué pasa? Que llega el invierno y las personas se hallaron de alguna manera desprevenidas, desnudas, porque no se habían preparado, no habían pensado. Entonces, y todo esto lo dice, o sea, es como una historia que va diciendo respecto este tema lo va diciendo respecto a la raza humana o a lo humano, pero después como que habla en realidad en singular, ¿no? Porque te dice que esta persona como sube al Olimpo, y hay truenos, y es todo blanco, y porque esta persona no le encontraba el sentido a la vida, como que su trascendencia es: ¿qué hago? ¿Me dejo guiar la vida por la razón o me dejo guiar la vida por la emoción? Y ojo que este tema igual, como que cada parte que va contando le acompaña un ritmo que es acorde a lo que va contando, o sea, Qué hay bueno, partes intensas, hay partes reflexivas, las partes intensas van rápido, las partes reflexivas van lento, y hay una parte que dice que esta persona llega a un lugar donde como que es todo blanco, dice mármol white, dice ahí, eh, y que una voz le habla, una voz así como una SM. una voz, SM, experiencia cercana a la muerte, ¿ves? sí, pues, una voz le habla y le dice que lo que, no sé, como que al final el tema se llama Hemisphere porque es hemisferio, lo que tiene que buscar es como el equilibrio en la vida. Es como el equilibrio en la Trascender vida. la dualidad. Sí, oye, pero viejo, o sea, Bueno, cacha la profundidad del tema. Y de alguna manera, cuando uno se da cuenta de eso, se da cuenta, oye, que escribía cosas potentes, este loco. pero si la palabra Apolo, el dios Apolo significa A es negación, po, y Polo es hemisferio, po, división. Entonces Apolo sería la unidad, sin división. Entonces, por eso que tenía el don de la profecía, porque unificaba el micro y el macro. Pero lo dionisiaco, bueno, en la parte sensitiva, lo sensual, Sí. la pasión, las emociones, y eso igual te lleva a un desequilibrio. Si no se junta la razón, lo guía. Ahora que estamos hablando de esto, entonces
A mí no se me había ocurrido, y ahora que recién estamos hablando, realmente se me está ocurriendo. Que a lo mejor el tema habla de alguien que lo está contando de manera muy figurada, está contando como que tuvo una experiencia espiritual y bastante como fuerte. De hecho, bueno, la banda, cuando yo leí qué pasó con la banda en esos años, la banda en esa época, de hecho, ese es como ese disco, que es el disco de Hemisphere, es como el último disco donde se van en tanta bola filosófica, espiritual, porque dijeron que ya estaban rayando la papa, que les llegó a dar miedo, como lo tan profundo que estaban hilvanando, les llegó a dar miedo. Sí. Entonces, la banda desde Hemisphere, o sea, al disco que sigue, ya no tocan tanto el tema, ni lo tocan tan profundo. No, ya después empiezan a hablar, sus temas se tratan como de la fama, del estilo de vida, o sea, igual siguen siendo temas con sentido, siguen haciendo discos conceptuales, pero ya no se van en A ese nivel. tan trascendente, claro. Oye, los primeros discos, uno de los primeros discos, creo que es Fly By Night, donde sale un búho como que un búho. El saber. Claro, y como que ven la noche. ¿Qué suele representar el búho en la historia? No sé, para los egipcios. Es que sí, la diosa Atenea, la diosa de la sabiduría, Atenea, tenía un búho aquí porque ella simboliza. El búho primero tiene un vuelo silencioso, no hace nada de boche. Sí, ¿ya? Nada. La noche tiene una visión de casi 360 grados, o sea, se lo ve todo. Y ve nocturno, pues. Entonces la noche ahí está se oculta la verdad. Donde está la luz es la verdad, ¿cierto? Y la noche es como que la verdad, lo que está velado, está oculto, la verdad, ¿no? Algo así. Y de alguna manera el búho como que representa, por lo que entiendo, y como que representa también a los egipcios, como esa capacidad para, Horus. a pesar de que esté de noche, poder maniobrar y poder quizá hallarse con la verdad. Claro, Horus. Yo creo que el Fly By Night va más a Horus. Y la cosa es que en esa época la banda también se fue en una bola muy profunda. Y, de hecho hay un tema que se llama The Fountain of Lambert, que ese tema lo cachan los más fanáticos de Rush. La gente que conoce a Rush como que la conoce por Spirit of Radio, Tom Sawyer. Esos son como los temas más free will, o sea, también tienen un tema, la libertad de free will, al libre albedrío, ¿cachai? Salvaje, Will. Claro, pero ese primer tema, que es de los primeros discos, también es súper denso, como que habla de la fuente de la juventud, por lo que averigué alguna vez, como que de eso se trataba. No, compa, bueno, eso te quería contar, que más o menos lo estamos hablando, las obras literarias que más o menos tienen que ver con esto, y ahora lo mío, el literario, desde la música, no, como que relata cosas que se asocian a lo que estamos hablando, pero siempre como desde un punto de vista artístico, o sea, sin tratar de darle una explicación científica. Oye, Dani, mira, ya que estáis hablando de eso, me gustaría hablar de usar un filósofo que es el maestro de Nietzsche. Él hablaba algo parecido a lo que hiciste tú, lo mismo, porque de hecho el primer libro de Nietzsche es sobre el origen de la tragedia, donde hablaba de lo apolíneo y lo dionisiaco, ¿ya? Las dos cosas que están ahí en el humano. Posiblemente de ahí sacó el tema entonces Nilper, porque claro, justo en su tema está Apolo y Dionisio. Claro, pero el origen de la tragedia. Como te digo, este era un tipo que leía caleta, o sea, leía un montón. Y ya, pero lamentablemente falleció de cáncer, si no me equivoco, el 2020. Sí, el 2020. Es que yo este loco lo miraba harto, porque claro, la parte musical, que fuera seco, yo fue cuando cacháis que está muy profunda. Bueno, se fue. Me enteré que aquí estoy, sí, yo te escucho. Se cortó un poquito. Pero ahora se cortó, sí. Ya, pues, que cuando falleció Nilper, yo todavía me acuerdo cuando vi la noticia, fue como estaba en la fila para comprar el pan, viejo, en una panadería acá que hay en la Villa La Unión. Y de repente me meto bien, así como mientras estaba en la fila de aburrido, me meto en Instagram y sale la página de Rush y sale ahí. O sea, yo no sé mucho inglés, Trascendió ya. Pero la última parte entendí la última línea, porque creo que la última línea decía descansa en paz, hermano, y salía la foto de Nilper. Murió Nilper. Mira, Dani, lo que te voy a decir ahora tiene relación con lo que tú estás diciendo. Ya dame con
con lo de... ¿El padre de Nietzsche quién es? O sea, no con el padre. El maestro de Nietzsche. El mentor Sí, de Nietzsche, mira, ¿sí? ¿Quién sería? es curioso porque, mira, este caballero, Arthur Schopenhauer, Claro, era, Schopenhauer, ¿ya? era una de la familia, hijo de una familia más rica de Europa de ese tiempo. Oye, el tipo tenía pero una tremenda mansión, habitaciones, casa, qué sé yo, piano, no sé cuántos pianos de cola, tenía como 10 nanas, el tipo, la mansa vida, po. Y resulta de que el papá quería que él siguiera su trabajo, que era a cargo de los negocios. Entonces lo llevaba de chiquitito a Schopenhauer, y Schopenhauer amaba a su papá, po. Lo quería mucho, lo admiraba, ¿cierto? Pero cuando se iba en los viajes con él de negocio, no porque lo acompañaba para que aprendiera, él empezó a ver la pobreza, porque nunca la había visto. Él vivía en una burbuja. Entonces, al ver la pobreza, se da cuenta, esto no puede ser obra de un Dios tan... Porque él quería estar en una burbuja, porque estaba bonito, pero después ve la realidad y dice, esto no puede ser obra de un Dios. Vio la enfermedad, la miseria, la muerte, todas esas cosas. Entonces, él empieza a tener una visión súper pesimista. Y más encima, el papá, como salía con el hijo de negocio, la mamá se queda sola en la mansa mansión, mucho tiempo desocupada, hacía fiesta y todo. Supo que la mamá lo gorreaba, ¿cierto? El caballero, de pena, se pegó un balazo, se disparó, se mató, se tiró abajo de un edificio, creo. Y Schopenhauer, más achacado todavía, y odiaba a la mamá, porque la mamá encima nunca le dio afecto, porque se crió con no sé cuántas nanas, pero la mamá lo delegó en las nanas, ¿cierto? Y ella pasándolo bien. Y vio de alegre, ¿cierto? Después él odió a la mamá, a las mujeres también, por extensión. Y tiene una vida muy oscura, para él la vida era pesimismo. Entonces él decía que la vida, el fondo de la vida, la esencia, era la voluntad, el deseo, la parte apolínea, por decirlo así. La parte que tú decías, lo sensual, esa es la esencia de la vida. La naturaleza busca, ¿cierto? Desarrollarse, ¿cierto? De manera irracional. Por ejemplo, la plantita busca el solcito porque quiere alimentarse, algo totalmente irracional. Le nace nomás, esa es la voluntad, lo que él llama, eso es lo que... Pero, y la razón sería una representación nomás de este mundo, lo que nosotros vemos, pero la esencia, ¿cierto? La verdadera naturaleza la desconocemos, que en el fondo es lo que él lo explica, dice, es la voluntad nomás, el deseo, algo irracional. Entonces, decía él, por lo tanto, la vida es una tragedia, porque lo único que hacemos es desear, nuestra vida es deseo nomás, y algo irracional. Entonces, ¿cómo podemos salir de esta miseria? Porque cuando uno desea algo que no tiene, y como no lo tiene, no lo posee, te da dolor, po. Entonces, como te genera dolor... Pero eso es como lo de Siddhartha, lo de Buda. ¿Cachai, no? Yo pienso que, oye, de repente hay un tremendo paralelo, porque Siddhartha Gautama, Buda, también era el tipo vivía en una burbuja, pues el papá sacó a todos los viejos, a todos los enfermos y dejó a pura gente linda en la ciudad para que su hijo, que lo quería tanto también, no viera esas cosas, pues. Y cuando un día el niño sale de la burbuja y ve un enfermo, un pobre, qué sé yo, un anciano, también pasa lo mismo, pues. Y llega, entonces, y es curioso porque Schopenhauer llega a la misma conclusión que Buda. No, jamás que hayan sido el mismo ser reencarnado, no sé, pero la cosa es que llega a lo mismo, y viven lo mismo y llegan a lo mismo. ¿Qué es lo que dice Schopenhauer? Hay tres formas de superar esta miseria, este dolor que implica desear, el deseo, ¿cierto? La voluntad, que nos engaña, nos hace creer que somos. Primero, decía él, el goce, el deleite estético, por ejemplo, el disfrutar, por ejemplo, lo que tú decías, la música, disfrutar una obra de arte, eso te saca un poco del mundo. Es como hoy día que sigue la pantalla, ¿cierto? Los cabros ahora el videojuego te saca, pero ¿cuál es el problema de eso? Decía Schopenhauer, que es momentáneo, mientras por eso los cabros se hacen adictos, después lo van a la pantalla y los cabros quieren estar todo el rato, ¿cierto? Evadiendo la triste realidad que significa existir. Esa, entonces, es una solución de parche nomás. Es momentánea. Por eso que los cabros se hacen adictos a las Netflix, quieren ver una tras otra, Netflix, lo que sea, ¿cachai? Para estar ahí todo el rato pegado y desconectado de esta triste realidad. La segunda forma, decía él, que es muy linda, él habla de la conmiseración. El ponerte en el lugar del otro. Decía, oye, este tipo que me está haciendo daño a mí, me hace daño, pero ¿qué vamos a hacerle si este es un pobre tipo nomás que también ha sufrido tanto y no tiene otra forma de que intentar irradiar ese dolor haciendo daño a las demás personas? Pero en el fondo es un pobre tipo. Entonces eso te da un poco de pena y lo que él le llama la conmiseración, ponerte en el lugar, la empatía un poco. Ya es como que empatizar con el sufrimiento ajeno. Y la tercera forma que él decía que era la más cuática y la más difícil, pero la que mejor te da la solución, es intentar con la razón, ¿cierto?, negar el deseo. Ya eso es como que te lleva a la pauta. Igual que Siddhartha Gautama, el nirvana es como la iluminación. La iluminación. Pero Siddhartha fue mucho antes, ¿cierto?
Sí, pues, obvio, pero me refiero a de que la solución es la misma, po. Claro, Lo mismo que decía. pero hay posibilidades de que Schopenhauer haya leído de Siddhartha y Sí, bueno, sí, de hecho lo leyó y le cambió la vida. claro, No, si yo solamente hago el paralelo, no te quiero decir que sea así, pero hay un paralelo muy curioso ahí, claro. que se va entre ellos y llegan a una solución parecida, y a pesar de que él odiaba a los hombres y todo eso, y aún así le daba miseria, le daba conmiseración, compasión a los demás, sentía. Eso quería comentarte, Oye, compañero. pero hablando de Siddhartha, oye, que no sé si Siddhartha es todo lo que nos puede dar Oriente, porque siento que siempre de Oriente sabemos súper poco. Como que sabemos un poco de. No hacen leer Siddhartha cuando en la escuela, Ujú. y tenemos el tema del yin y el yang, Sí, pues la pero, unidad, pero la no, unidad dual, o trascender la sea, unidad. como que hasta ahí sabemos, con suerte, sí. Y la Es que verdad ellos no llegan. que desde tu, no sé, Cristian, si tú has podido estudiar el tema, hay, hay también varios aportes de Oriente que podrían eh, ser, o sea, que podrían ser, valga la redundancia, un aporte para nosotros. Claro, pues mira, si Oriente, no, yo creo que nos lleva años luz en la espiritualidad. Ellos están muy avanzados. Nosotros somos muy del ego, se predomina más la parte del ego y ellos más del ser. Entonces ellos tienen esa idea del trabajo en equipo, más allá, ¿cierto?, del apetito personal, sino que intentan ver una visión más de conjunto, como una unidad. Tienen mucho de la idea de la disciplina, el trabajo, qué sé yo, las artes marciales, el cuerpo, la conciencia del cuerpo, son muy adelantados en eso. Nosotros somos más apegados a la ciencia, al conocimiento, la parte de la duda, entonces eso nos lleva a ser avanzados en la técnica, ¿cierto? Nosotros somos los que hicimos la ciencia, ¿cierto? Occidente, pero ahora esto se está todo fusionando, po. Entonces, tanto Oriente, estamos llegando con la sabiduría de Oriente y Occidente con su conocimiento y la ciencia a Oriente, entonces ya estamos empezando una unidad. Entonces ya las religiones, yo creo, ahora lo que va a pasar ahora, lo que tiene que pasar, si no, como decía el filósofo, esto de que el siglo XXI va a ser un siglo espiritual, no será, lo que tiene que pasar para que no sucumbamos, ¿cierto?, no nos autodestruyamos, es que ahora aparezca esta conciencia, digamos, como una unidad, nosotros como seres humanos. No nos queda otra que unirnos, ¿cierto?, y pensar como unidad en pro de un bien superior, que sería el cuidado entre nosotros, amarnos. Tratemos de imaginar un planetita, oye, tratemos de, pues, ¿cómo no vamos a poder concebir un planeta donde no haya ego? O sea, el ego se canalice bien, donde no haya competencia, no haya miseria. Todas las guerras, todas las cosas que hemos tenido, nuestras más grandes miserias del ser humano han sido por el ego. Pero si no estoy diciendo que el ego sea malo. Como te digo, el ego, si lo canalizas bien, es un instrumento tremendo. Por nosotros mismos, por ejemplo, ahora estamos, nuestro ego, ¿cierto?, nos lleva a tratar de comunicarnos y expresarnos y tratar de hacer un bien, un instrumento para el bien. Entonces, esa es la idea del ego, canalizarlo bien. Pero el aspecto espiritual, ¿cierto?, de la unidad, es la que nos puede salvarnos nosotros como seres humanos, porque tenemos que saber que somos una energía y que estamos tratando de conectarnos. Mira, lo que va a decir la escritora, la María Elena, que admiro tanto y ella me cambió la vida en esta línea, va a decir algo parecido a todo esto. Y ella va a ahondar un poco más en esto. Entonces podemos culminar con esta nueva concepción del universo como una entidad espiritual, y nosotros mismos como entidades espirituales estaríamos unificando tanto, incluso lo que te decía antes, podemos hablar, se puede unificar la reencarnación, la visión remota, que se dice en alguna, la experiencia extracorpórea, lo extrasensorial, los fantasmas, todo eso, porque sería una entidad virtual, ¿cierto? Que emana la precognición, que a mí me ha pasado por lo menos, y yo sé que mucha gente ha tenido alguna cosa precognitoria. A mí me encanta este tema. Mis alumnos, yo sé que ellos saben que a veces hablamos sobre esos temas, y me han contado unas historias tremendas de sucesos totalmente paranormales que yo he quedado loco, y que son reales porque están acreditados y tienen sentido y todo, y muchos de ellos no me mienten y otras cosas tienen, y así una infinidad de cosas que están ahí, pero que no se acepta, lo que te decían antes del Ramanujan, el tipo, y así hay mucho de la ciencia. Entonces te unifica ahí todo, es una visión mucho más vasta y más profunda y coherente de la realidad con esto. No es una visión tan miope como la ciencia actual, tan cortoplacista, no sé, tan reduccionista y tan limitada, que es la visión de la ciencia actual, pues muy limitada. Ahora esto es tremendo. Sí. Es que es la manera que conocemos y funciona, porque ese es el tema. O sea, Sí. el tema es que si de buscar
cosas más divergentes, bueno, puede ser, pues, yo creo que la ciencia misma está abierta, pero primero hay que demostrar que funciona. Y es el desafío. O sea, y por eso yo soy de los que creen que la ciencia y la y creer en el espíritu, creer en Dios, no son cosas contrapuestas, sino que van de la mano. O sea, pero sí es un desafío. De hecho, por definición, la ciencia puede que su desafío sea explicar las cosas, pero entonces hay que tenerle paciencia hasta que hallemos un método que nos convenzan a todos racionales de los fenómenos que de momento conocemos. Como decía Alexander Fleming, no sé si Alexander Fleming o Luis Pasteur, uno de esos dos, no me acuerdo bien, pero decía, claro, poca ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca nuevamente a Dios. Entonces, ¿qué te dice que a lo mejor estos seres más evolucionados vienen acá, ¿cierto? Y que lo que los antiguos llamaban milagro era ciencia muy avanzada, que para ellos milagro. Entonces, qué sé yo, separar la agua o convertir el agua, no sé, cosas que no sé, no quiero afirmar nada, pero por lo menos no se cierren a esa posibilidad, por lo menos, considérenla, porque así como hay personas como que nosotros somos una entidad todavía muy primitiva. Imagínate que este planeta tiene, o sea, ahora nosotros estamos, cierto, tenemos la conciencia del bien y el mal, el dual. Pero imagínense un planeta cuando en su inicio, cuando estaban estos primeros monitos, ¿cierto? Antes, era un planeta tremendamente brutal, no existía nada de compasión ni nada de bondad, era pura maldad, era el pescado más grande con el más chico, imagínate un planeta primitivo así. Y yo creo que la mayoría de los planetas con vida, lo más probable es que sean así primitivos, po. Como la película Avatar, ¿cierto? Donde tú no aguantás ni 5 minutos ahí porque te come cualquier cosa te come. No hay compasión, no hay nada, todo es guerra, ¿cierto? Pero después con el ser humano, ¿cierto? Parece, claro, sigue habiendo mal, ¿cierto? El yin, pero también hay un poquito de bondad también, un poquito de luz. Hay un poquito de luz. O sea, ¿qué significa? Hay un poquito de compasión, hay un poquito de más allá del ego, intentar entendernos, ¿cierto? Hay un poquito de luz. Pero ahora imaginémonos un planeta donde no haya esa dualidad, sino que solamente haya luz, ya no hay nada de oscuridad, porque ya pasamos la oscuridad absoluta y la dualidad, la penumbra, por decirlo así, sombra y luz. Ahora, más allá, ahora una vibración más alta es pura luz. Imagínense un planeta donde todo es bonito, no haya carencia, no haya guerra, haya puro amor, todos se quieren, todos se respetan, todos se tratan de elevarse, ¿cierto? Uno a otro. ¿Por qué no podemos concebir un mundo así? Entonces, y todo podría ser distinto, quizás. Claro, como decía John Lennon. Oye, y bueno, la evolución igual es un tema, como que aquí asumimos que existe, yo creo que sí, pero asumir que el humano partimos de primates, eso no sé. Entiendo. Pero que eso lo dice. Tú mismo estás diciendo la ciencia, eso es evidencia, es que, Dani, sí. No, nosotros. Por lo que entiendo, hay un eslabón como para que uno diga así está la evidencia. No. Es que eso depende, esa es una visión, la visión del eslabón perdido, eso ya está totalmente ya desacreditado, sí, eso era antes. Mira, lo que pasa es que se sabe que hay seres que están ya, no son primates, tampoco son humanos, pero por ejemplo tienen todas las cualidades, pues, hacían fuego, se pintaban, hacían rituales, todo hay evidencia de eso, tenían, qué sé yo, se usaban collarcitos, o sea, tenían noción de autoconciencia. Entonces, son organismos, o sea, muy evolucionados, que ya va más allá podemos decir que tienen claramente una autoconciencia. Y no solamente uno, de hecho se sabe que a lo menos habían 4 o 5, estaba el Homo sapiens neanderthalensis, el Homo sapiens afarensis, el Homo sapiens, y todos eran Homo sapiens, o sea, todos ya se sabe que eran autoconscientes. Estaba el denisovano, mira, hay como 4 que ya se han identificado y creo que hay como 2 que no. Entonces, pero al menos, entonces hay muchos, y esos todos eran autoconscientes. Se sabe que sí lo eran. Hay unos pigmeos incluso chiquititos. Entonces, y claro, y más atrás hay otros que también están ahí, ya no son monos tampoco, pero tampoco son humanos. Entonces, la ciencia, como tú dices, que tanto que te apegas a ella, no podemos desconocer ese aspecto de que hay una especie de evolución, ¿cierto? Desde el organismo más primitivo a uno más complejo. Y con el lenguaje, cuando aparece la autoconciencia, eso yo creo que ya no se pierde. Desde que el organismo humano, ¿cierto? Se hizo homínido, o sea, se transformó en el homínido en humano, adquirió la autoconciencia y ya no la perdió más. Cada vez que va muriendo, va aprendiendo.
y después se olvida de todo, sí, porque imagínate acordarte de las 3000 veces que moriste. Es traumante, pues mejor me quedo con lo que aprendí. Y eso, si Dios es justo, explicaría por qué hay gente que es muy avanzada más avanzada que otra. Hay gente que tiene muchas más cualidades y otras que más da a los deseos, qué sé yo, más sensual, qué sé yo, hay gente que miente, otras que no mienten, hay gente que no les nace mentir, o que no les nace, qué sé yo, ponerle el gorro a la señora, qué sé yo, otras sí. Entonces, uno va aprendiendo. Y claro, tú no te olvides, hay gente que a lo mejor ya lo aprendió, o hay gente, no sé, yo te lo dejo ahí, pero yo creo que nosotros esta vida vamos a experimentar para aprender. Y si no aprendimos, vamos a aprender sí o sí con dolor, pero la idea es que aprendamos sin dolor, con conciencia. Okay. Eso es más o menos lo que decía la María Luisa Sarmiento. Bien, mira, respecto a la evolución, estoy leyendo que, claro, la aceptación es casi unánime, la comunidad científica respecto a la evolución. Y la verdad es que todavía hay áreas que generan debate, dice acá, como los mecanismos, el ritmo. Claro, no el fondo, sino que la forma puede cambiar, pero el fondo no, si es toda evidencia. La evolución te explica no solamente lo que es la vida y la parte antropológica, sino que te explica la astrofísica evolutiva, la biología evolutiva, todo es evolutiva. La arqueología, toda la disciplina, la química, parte de la evolución. O sea, eso es algo que no podemos desconocer. Es que, claro, uno lo ve en tantas especies, pero lo que... claro, hay muchas especies de evolución y yo creo que ahí es innegable. Ahora, bueno, a seguir así, Cristian, en realidad no estoy tan informado de cuáles son los puntos en contra. Sé que existen, pero no me lo he informado. Son ya. De forma, no de fondo. Sí, lo mismo decía acá. Bien, Cristian, bueno, eso por hoy. Hemos conversado harto. La gente, no sé si nos tendrá paciencia para llegar hasta acá, si nos escucha mientras están ahí haciendo sus cosas, puede ser. Claro. Bueno, muchas gracias por el apoyo y por tenernos ahí presentes. Ya. Entonces, la próxima sesión es probable que estemos con la escritora María Helena Sarmiento. ¡Qué emoción! Claro, de que pues, Cristian está muy emocionado al respecto. Así que, bueno, un saludo a todos. Muchas gracias por apoyar el podcast. También gracias a Café Bien, que es la pyme, ¿cierto?, que nos ha mandado apoyo. Y así es. Bueno, la gente que quiera su cafecito, www.cafemonguien.cl en la página, y tienen unos buenos paquetitos y para regalar, muy bonitos y totalmente natural. O sea, usted recibe el grano, le pasan la moledora y usted de ahí hace todo el proceso. Y lo puede hacer en la casita, y eso es lo importante. O sea, se evita ir a una cafetería que se lo hace y le va a cobrar hasta lucas por eso, por una tacita. Claro. Acá bueno, un paquete que le puede dar para muchas tacitas por precio bastante conveniente. Bien, Cristian, ¿alguna acotación que decir para despedirnos? No, estoy ya como que siento que me desahogué un poco con lo que tenía que decir. Bueno, no, falta todavía, pero por lo menos yo dije lo medular. Y creo que en la otra sesión con la escritora esta para mí un espíritu tremendo, oye, gigantesco, enorme, de luz ser, que nos va a tratar de iluminar en esta triste, no sé si triste, pero pequeño rinconcito que es Coronel, ¿cierto? Y los lugares aledaños. No, con su luz. Coronel. Coronel es una buena comunidad. Pero es un lugar violento. Sí, es un lugar violento todavía. Aún nos falta todavía un poquito de luz. No, pero bueno, yo que vengo de otra parte, aquí todavía es bastante tranquilo en comparación a otros lugares. Así que, bueno, igual depende, que hay sectores y sectores en la comuna, pero yo hablando en modo general, o sea, no sé, siempre cuando necesitaba ayuda hay gente que ayuda. Eso sí. Hay un buen trato, sí, la gente amable, tiene lugares lindos todavía, tiene playa, cerritos, una laguna. Así que, bastante, aparte que nuestra mayor audiencia, Cristian, es de Coronel, o sea, por lejos, el 60-70% de la gente que nos escucha es de Coronel. Así que, bueno. Oye, ¿te interesan esos datos? Bueno. Sí, son datos que nos liberan ahí la plataforma. Bien, Cristian,
Entonces, eso, muchas gracias por el apoyo y que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Esta semana no hubo comentarios de la actualidad, quedará para la subsiguiente o entre medio metemos un episodio de la actualidad. Que estén Eso sí, muy ¿eh? bien. Eh, Adiós, que estén muy bien. Chao. Chao, chao. Gracias. Nos vemos.